aprender muchas palabras, muchas revelaciones que Dios nos deja en su palabra. Pero yo creo que hoy hemos podido sentir, ¿verdad? Aleluya, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no le podemos ver. Si Él se quiere manifestar, hermanos, también tiene un cuerpo espiritual, como el Padre y como Jesús el Hijo. Él también se ha manifestado a diferentes personas, aleluya, pero como Él es muy humilde, Él es muy sencillo, Él no se da la gloria a Él le da la gloria al Padre y le da la gloria al Hijo, a Jesucristo. Si se lo va a dar, déselo de corazón, déselo con plaza. Aleluya. Yo les voy a explicar, hermanos, un poquito, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, y de lo cual hemos hablado muchas veces, hemos predicado, inclusive en muchas ocasiones, en muchos mensajes, lo hemos quizás hablado a ciertas personas, pero yo le quiero decir una cosa en esta tarde, y yo creo que es muy importante, y es lo que se estaba refiriendo la hermana Juanita, que hay que conocer de cerca al Espíritu Santo. Hay que tener intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en esta nueva dispensación, y en ocasiones solamente lo hemos tomado como una palabra que está en la Biblia, Espíritu Santo, o muchas veces porque nos lo ha dicho por allí que hay el Espíritu Santo. Lo hemos leído en la Biblia que hay Espíritu Santo, pero en realidad, hermanos, deberíamos de desear en nuestros corazones conocer verdaderamente al Espíritu Santo. Él es real, hermanos, y si algo quiere el Espíritu Santo es tener nuestra compañía. La Biblia dice, hermanos, que Él nos anhela celosamente a cada uno de aquellos que hemos conocido y que hemos aceptado a Cristo en verdad, de corazón. Hemos creído que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que había sido prometido a través de toda la Escritura, a través de toda la Biblia, y de que Él vino a este mundo, hermanos, aleluya, a pagar ese precio decretado por Dios para poder salvar nuestras almas, para poder redimirnos de la condenación y de ir al fuego eterno que es el infierno. La Biblia dice que, aleluya, Él vino y anduvo entre nosotros. Le declararon como Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el que realmente vino fue Jesús en la dispensación, ¿verdad? Aleluya, al terminar la dispensación de la ley. Y Él se manifestó, hermanos, cuando empezó, ¿verdad? Aleluya, después de que Jesús se fue, murió, resucitó, ascendió a los cielos. Pero Él había dejado una gran promesa para sus apóstoles, como decía al principio, ¿verdad? De que no los iba a dejar huérfanos, que enviaría a otro, así dice la Biblia, a otro, el Consolador. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, pero les dice a los apóstoles, pero ustedes le conocen. ¿Sí? Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que, hermanos, en esta nueva dispensación, que aunque ya, hermanos, estamos muy avanzados en esta dispensación, yo creo que el Señor va a traer un refrigerio para cada uno de nosotros, si realmente, hermanos, deseamos conocer al Espíritu Santo. Deseamos verdaderamente, hermanos, gozar de esa gran bendición que Él, hermanos, nos dice en su palabra que hay para nosotros. A través de Él, hermanos, aleluya, Él se quiere manifestar al mundo, porque hay muchas promesas de Cristo al enviar a Jesús. Y yo le quiero llevar en esta tarde a un mensaje. Hay muchos mensajes que le podemos quizás enseñar, predicar del Espíritu Santo. Y yo creo que en este tiempo que estamos ya viviendo, hermanos, va a venir un gran avivamiento. Y lo va a traer el Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestras estrategias, como muchos por allí creen, como muchos por allí o muchas iglesias de edad lo están pensando que va a ser a través del Espíritu Santo. Es a través, hermanos, de cómo conocemos al Espíritu Santo. Está deseoso de manifestarse, hermanos, ¿sí? Está deseoso, hermanos, darse a conocer. Él desea nuestro compañerismo.
Inclusive se escribieron muchos libros hace años, yo leí muchos libros, pero muchas veces, hermanos, uno se va pensando en otras cosas, bíblicamente también, ¿verdad? Y son de bendición, pero hermanos, aleluya, se perdió el punto principal, que es que todo lo que se quiera mover en esta tierra es a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque van juntos. La palabra y el Espíritu van juntos. Y yo creo que, hermanos, necesitamos verdaderamente desear, conocer la palabra y conocer al Espíritu Santo. Le voy a llevar un pasaje en el libro de los Hechos. Si usted trae Biblia, vamos a ir a la Biblia. Yo solamente te estoy dando un poquito de introducción. Y ojalá y nos podamos interesar, usted y yo y todos los hermanos, toda la iglesia en general en el mundo, en donde quieran, en cualquier pueblo, ciudad, hermanos, aleluya, que tengamos este deseo de conocer más del Espíritu Santo. Él quiere darse a conocer en nosotros. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13. Le pido su atención por lo menos de 20 a 30 minutos. No vamos a hablar mucho en esta tarde, pero espero que sea de bendición y que, hermanos, este mensaje nos pueda motivar a buscar. Y hay maneras como podemos acercarnos al Espíritu Santo. Cuando le empezamos a conocer, vamos a desear más del Espíritu Santo. Cuando empecemos a conocerlo a Él, de que Él, hermanos, se manifiesta en nosotros, que Él, hermanos, como lo hizo todos los apóstoles, ellos no dependieron de sus fuerzas, ellos no dependieron de su conocimiento, ellos dependieron, hermanos, del Espíritu Santo que estaba en ellos. Por eso el Señor les dijo, aleluya, cuando yo me fuere y cuando yo ya me vaya, voy a enviar un personaje muy especial, igual que yo, pero Él es un poco diferente en la manera que Él se mueve. Amén. Y Él está en esta dispensación, y yo creo que, hermanos, como iglesia tenemos que empezar a conocer más del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, ¿ya lo tiene? Capítulo 13, desde el versículo 2. Bueno, le voy a leer el 1 para que entendamos. Hechos 13, 1. Y ya lo tiene. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé era uno de ellos, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién? Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí solamente. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, en esta día, en esta tarde, en este momento que estamos aquí en tu casa, estamos para oír tu palabra, estamos, Señor, para que ministres nuestras vidas, Padre, conforme tu deseo, conforme tu propósito a cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra, Señor, pueda ser de gran bendición, de gran animación, Señor, para tu pueblo y para mí también, Señor, aleluya, para que, Señor, aleluya, deseemos más, Señor, servirte, más conocerte, conocer también al Espíritu Santo, movernos por el Espíritu Santo, hacer nuestras decisiones por el Espíritu Santo. Él ha venido a eso, Señor, a dirigir nuestras vidas, a enseñarnos todas las cosas. Él ha venido, aleluya, porque Él es una persona, es la divina persona de la Trinidad. Y esa persona, aleluya, es la que está en este tiempo, en esta dispensación, de la cual llevamos 2000 años, Señor. Pero, Señor, yo creo que tú has deseado que esta congregación, que los que estamos en esta tarde, Señor, aleluya, deseemos conocer más del Espíritu Santo. Deseemos más gozar de las bendiciones que tiene el Espíritu Santo. Muévenos a través del Espíritu Santo. Oh, háblanos en esta tarde, Señor. El Espíritu Santo está deseoso
de ministrar nuestras vidas y de que nosotros tengamos ese compañerismo, tengamos esa comunión con Él y que Él pueda tomar nuestras vidas, dirigir nuestras vidas, para cuando hacemos las decisiones contemos con Él, porque Él es la verdad. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, como dice tu palabra. En esta tarde yo dejo todo en tus manos, tendré el cuidado de darte la gloria y la honra, porque solo tú te la mereces. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos salve en esta tarde. Conforme esta escritura, hermanos, nos vamos a basar. No nos vamos a salir mucho de eso. Amén. Hay muchas cosas en esta escritura, en estos 3 versículos que acabamos de leer. Ya la iglesia ha comenzado. Ya la iglesia, hermanos, estaba establecida. Se estableció en el libro de los Hechos, hace 2000 años, en el día de Pentecostés, en el cual, hermanos, allí la Biblia nos enseña, y si usted lo leemos en la casa. No, nos llevaría mucho tiempo ahorita para regresarnos y leer, pero lo quiero explicar un poquito. En el libro de los Hechos, hermanos, aleluya, entendemos que el Señor Jesucristo, antes de ir a los cielos, después de haber resucitado, después de haber ascendido a los cielos, ¿verdad? Aleluya, Él ya les había dicho que recibirían poder, ¿sí? Pero que para recibir ese poder se fueron a Jerusalén, que no se fueran a predicar ya lo que ellos ya habían conocido, porque ellos ya conocieron a Cristo, miraron sus milagros, miraron cómo el Señor hizo grandes maravillas. Hermanos, usted ha leído la Biblia, yo la he leído, y cientos de milagros se hicieron en el ministerio de Jesús. Jesús era el Mesías prometido, hermanos, para los israelitas, para los judíos, como usted le quiera conocer, ¿sí? Pero desgraciadamente los judíos no le recibieron, no le aceptaron, no creyeron en él, ¿sí? Lo rechazaron, ¿sí? Y por lo tanto, hermanos, aleluya, lo crucificaron. Fueron los judíos y fueron los romanos, amén. Incitaron al pueblo, levantaron, hermanos, todo lo que se pudieron levantar en contra de Jesús, ¿sí? Aún muchos de los que habían recibido milagros, sanidades, prodigios en sus vidas, hermanos, el día que apresaron a Jesús, se levantaron contra Cristo. Y fueron unos de los que decían ahí junto con los sacerdotes, escribas y fariseos, cuando lo estaban juzgando y Pilato lo sacó al estrado, hermanos, para decirles que si soltaban a Barrabás o si soltaban a Jesucristo. Y el pueblo, hermanos, como estaba en contra de Jesús, como no querían a Jesús, y los principales fueron los escribas y los sacerdotes y los fariseos, dijeron, incitaron al pueblo para que dijeran, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y por segunda vez le vuelve a decir, ¿verdad?, que si soltaban a Jesús porque era inocente. Pilato dijo, yo no encuentro ningún delito en esta persona. Yo no encuentro ningún delito. Barrabás sí tenía delitos. Barrabás era un homicida. Barrabás era un ladrón. Barrabás, hermanos, había incitado al pueblo contra los romanos, ¿sí? Había hecho infinidad de delitos, ¿sí? Lo tenían apresado y lo sacaron, hermanos, para ponerlo con Jesús. Y Pilato dijo, yo no hay ningún delito en Jesús. Pero miraba que el pueblo se incitaba contra Jesús, ¿sí? Odiaban a Jesús. El diablo se encargó, hermanos, de levantar crítica, murmuración, rechazo contra Jesús, ¿sí? A veces no vemos al enemigo, pero él se manifiesta, hermano, de diferentes maneras, y a veces, hermano, viene como acusador. Amén. Y les he dado esta introducción para que podamos entender, hermano, realmente, aleluya, lo que Jesús vino a hacer, y lo hizo, ¿sí? Gracias a Dios. Él pagó el precio que estaba decretado por Dios, el Padre, de que tenía que venir para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros.
A eso vino Jesús. A eso vino el Señor. Pero llegó el momento en el cual, hermanos, Él tenía que irse. Él tenía que irse. Y muchas ocasiones les dijo a los apóstoles, me tengo que ir. ¿Sí? Me tengo que ir. Vine del cielo y voy para el cielo. Pero no te voy a dejar huérfano. No los voy a dejar huérfanos. Y los apóstoles se entristecían cuando decía estas palabras. ¿Sí? Pero él estaba diciendo que se iba a ir, pero no los iba a dejar solos. No los iba a dejar huérfanos. Iba a enviar otro personaje, igual que él, el Consolador. Así es un nombre del Espíritu Santo, el Consolador. Tiene muchos nombres y tiene muchos tipos. Se manifiesta como paloma, se manifiesta como fuego, se manifiesta como aire. ¿Y de qué más se manifiesta? De agua también. Él se manifiesta de esta manera. Cuando Jesús fue, hermanos, en el comienzo, cuando se apareció, y Juan el Bautista, hermanos, lo vio venir hacia el agua del río Jordán, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a qué venía Jesús? A que lo bautizara el profeta Juan el Bautista. De lo cual, ¿verdad? Ahí hubo una pequeña discusión en la cual Juan el Bautista no quería bautizar en las aguas del Jordán. Y finalmente pues accedió porque, hermanos, aleluya, tenía Jesús que ser bautizado en las aguas del bautismo, ¿sí? Aleluya. Pero cuando estaba en las aguas del bautismo, hermanos, aleluya, dice la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, que se abrió el cielo y se oyó una voz muy hermosa y muy poderosa que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Aleluya, yo tengo que aplaudir al Señor. Esos hechos ocurrieron, hermanos, están escritos aquí en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos leerlo y entenderlo, aleluya, de que Dios estaba, hermanos, como testigo fiel, declarando que a ese personaje que el profeta Juan el Bautista estaba bautizando era su Hijo amado. Amén, aleluya. Pero ocurrió otro milagro, que cuando estaba allí, hermano, y los cielos se abrieron y Dios habló esas palabras, también descendió una paloma blanca, ¿sí? Y se posó en el hombro, no sé si en el izquierdo o en el derecho, ¿verdad? La Biblia no lo describe, pero vino una paloma. ¿Y quién era esa paloma? El Espíritu Santo. ¿Sí? Aleluya. Porque se manifiesta el Espíritu Santo, hermanos, muchas veces emblemáticamente a través de un emblema, ya sea como paloma, ya sea como fuego, como el día de Pentecostés, que dice que, hermanos, cuando estaban ahí orando los apóstoles y 120 en número, ahí estaba María, la madre de Jesús, y muchos apóstoles, todos los apóstoles, y los discípulos que quisieron ir al aposento alto, que entendieron, hermanos, aleluya, el mensaje de que les dijo Jesús, vayan al aposento alto, porque allí van a recibir algo, el poder de Dios. ¿Sí? Y cuando estaban allí, hermanos, también hubo una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cuál fue esa manifestación? Que cuando estaban ayunando, orando, buscando de Dios, ¿verdad? Aleluya, de repente llegó un viento recio y se sacudió aquel lugar, hermanos, aleluya. Quizás no eran las casas que vemos ahorita, eran casas sencillas, ¿verdad? Aleluya. Si usted ha ido un día a Israel, usted va a entender que son casitas como de piedra, ¿sí? Bien hechas, pero de piedra, ¿eh? No sé en ese tiempo, ¿verdad? Eran piedras también que a veces no eran tan labradas, pero las amontonaban y hacían sus casas, aleluya. Y estando allí en oración, hermanos, dice que de repente vino un viento recio y sacudió aquella casa. Y no un estruendo, hermanos, aleluya. Pero lo importante aquí también es que, hermanos, de repente descendieron del cielo unas llamas de fuego sobre sus cabezas, ¿sí? Y empezaron, hermanos, ¿qué empezaron a hacer? A hablar en otras lenguas.
lenguas espirituales, lenguas que da cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Es la confirmación de que recibes el bautismo del Espíritu Santo y es la confirmación de que eres lleno del Espíritu Santo, porque necesitaban los apóstoles, necesitaban los discípulos y todos los que habían creído en Jesús necesitaban recibir algo extra. Ya tenían poder, porque si usted recuerda y lee la Biblia, dice que ya los había encomendado a diferentes pueblos a predicar las buenas nuevas de salvación y también a hacer milagros sobre las personas, ¿sí? Se regocijaban los apóstoles y eran usados por el Señor. Pero iban a ser más usados cuando viniera realmente, hermano, aleluya, el bautismo del Espíritu Santo, porque iban a recibir algo extra, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Y es lo que hoy, en estos días, hermanos, en estos tiempos, Dios ha estado ministrando mi vida y de mi esposa quizás, ¿verdad? Aleluya, para que entendamos, hermanos, que las iglesias, no solamente hablando de esta, o no, junto con esta, necesitamos realmente, hermano, acudir al Espíritu Santo. Necesitamos dejar entrar el Espíritu Santo. Así como dejamos entrar la presencia del Espíritu Santo y siempre estamos diciendo, ábrale su corazón al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo lo bautice, deje que el Espíritu Santo le llene, deje que el Espíritu Santo entre a su corazón, porque es el único que nos va a dar las fuerzas. Él es el único que nos va a dar el poder, hermanos, para vencer las cosas que vienen a este mundo. Es el único que nos va a ayudar a vencer los deseos de la carne. En Amós hay un versículo muy importante que le dice Dios Padre al profeta: no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el Espíritu Santo que se va a pelear, que se va a luchar. Cuando tú lo haces tu compañero, cuando tú lo haces tu amigo, cuando tú lo haces, aleluya, esa persona principal en tu corazón y le das todo el lugar, es cuando va a venir una manifestación a tu vida y a mi vida y a la vida de cualquier persona que deje entrar el Espíritu Santo. Lo va a usar el Señor. No es por mis fuerzas, ni las fuerzas de usted, ni las fuerzas de ningún pastor o de ningún ministro, de ningún evangelista, de ningún que se llama profeta. Es cuando conocemos realmente al Espíritu Santo. Es cuando empezamos a conocer al Espíritu Santo. Él es el único, hermanos, que va a sacar adelante la iglesia. Por eso Dios me daba este pasaje. Aquí vamos a leer, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, era la primera iglesia de Antioquía, había profetas, había maestros, estaba Bernabé, estaba Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Hasta un hombre importante se convirtió, hermanos, aquí está, se juntaba con Herodes. ¿Quién era Herodes? Un rey, hermano, pagano que estaba controlando Jerusalén. Se convirtieron el tetrarca y Saulo, que fue el último apóstol, hermano. Usted sabe la historia del apóstol Pablo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 9, cómo lo alcanzó el Señor. Iba con amenazas. Le voy a explicar un poquito la vida de San Pablo, que su nombre al principio era Saulo. Él iba con cartas de los sacerdotes y de los escribas y de los fariseos para apresar a los cristianos, que no se les llamaba todavía cristianos, se les llamaba los del camino, ¿sí? Los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, así se les conocía. Pero aquí en Antioquía, hermanos, aleluya, después de que llegaron los apóstoles, hermanos, fue la ciudad donde les empezaron a decir cristianos. Nos empezaron a decir a nosotros cristianos, y a la iglesia que comenzaba les empezaron a decir cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Cristo. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo aquí? Yo soy uno de ellos, ¿sí? El Señor me alcanzó en el 1980, ¿sí? Y entre muchas luchas y muchas pruebas y muchos momentos difíciles, hermanos, hemos proseguido adelante y seguiremos adelante mientras el Señor nos dé las fuerzas y nos dé la vida. ¿Amén?
nos dé la vida y nos dé las fuerzas también. Y nos ayude a seguir adelante. Gloria a Dios. Porque sin Él no somos nada. La Biblia dice que somos siervos inútiles. Yo no entendía esa palabra, y está en la Biblia. Somos siervos inútiles. En uno de los pasajes en el Nuevo Testamento dice: somos siervos inútiles. Pero venimos a tener algo de valor cuando Cristo llega a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos levantó del muladar, nos levantó del basurero, nos levantó del estiércol, nos levantó, hermanos, de donde andábamos, ¿verdad? Aleluya, sin Dios y sin esperanza, perdidos en diferentes cosas que andábamos, ¿verdad? Aleluya, en los vicios, en las cosas, hermanos, aleluya, que entretienen este mundo. Pero de allí el Señor puso sus ojos, y lo puso en usted, y lo puso en mí y en todos aquellos hermanos en el mundo que ahorita somos, aleluya, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, muchos le rechazaron, pero ya en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versos 11 y 12, ahí dice: a los suyos vino, a los judíos, a los hebreos, a los suyos vino, pero no le recibieron. Lo rechazaron, lo crucificaron, lo quitaron del medio según ellos, pero resucitó al tercer día. Amén, aleluya. Ya tuvo 40 días y 40 noches todavía, hermanos, hablando del Señor, hablándoles del reino de los cielos a los apóstoles y dándoles instrucciones, hermanos, para que siguieran adelante, siguieran con el propósito de ir por todo el mundo. En una parte dice: haciendo discípulos, y en otra parte de Mateo, en el capítulo 28, ya al final dice: llevando las buenas nuevas de salvación y poniendo manos sobre los enfermos, y los enfermos sanarán. Amén. Por eso es que nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos esa libertad y creemos, aleluya, que a través de nuestras oraciones y con la ayuda y la participación del Espíritu Santo, ellos van a sanar. Muchos van a ser liberados, ¿sí? Muchos van a ser bendecidos, quizás de alguna necesidad, quizás de algún problema que tienen, quizás de alguna complicación que haya tenido. El que te va a sacar adelante es Dios. Amén. A través de la oración. La oración es muy importante, hermano. Es parte de la vida cristiana y es parte por la cual podemos ir conociendo más al Espíritu Santo cuando oramos, pero teniendo en cuenta el Espíritu Santo, que nos hable el Espíritu Santo, que nos ministre el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Si no oramos, el Espíritu Santo no se va a mover. Pero yo creo que hay que empezar. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Y ministrando estos al Señor, verso 2, perdón. Y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Aquí vamos a empezar a conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varias funciones, hermanos, ¿sí? Y una de ellas es que el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo, porque Él es el dispensador de esta dispensación, de este tiempo. Y yo creo que hay que empezar a abrir nuestros oídos en la oración o a través de la palabra. Nos habla el Espíritu Santo. ¿Quieres saber el versículo? Vamos a ir a Hechos 8:29. Pónganos tiempo, 8:29, es importante leer una Biblia. 8:29. Todos esos tres versículos, 26, 27 y 28 y 29. ¿Qué dice? Se lo voy a leer rápidamente para que entendamos. Felipe y Eliatión. ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono, hermanos, que la iglesia todavía llamado como diácono, amén, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que también predicaba la palabra del Señor. En la iglesia tiene que haber varios ministerios, ¿sí? Algunos son maestros, algunos son predicadores, algunos son servidores, ayudan en la iglesia. Hay muchos, ¿cómo podría decir? Siervos, y también muchos dones que están en la iglesia
Y todo es para la edificación de la iglesia del Señor. Amén. Y dice que un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Cuántos creen en los ángeles? La Biblia nos describe, hay muchos pasajes donde nos habla de los ángeles. Los ángeles son ministradores de nuestra vida. Los ángeles, hermanos, andan con nosotros. Por lo menos cada uno de los que estamos aquí tenemos un ángel. No le vemos, pero ahí está con usted. ¿Sí? A donde usted va, allá va el ángel. Se va al trabajo, allá va el ángel. Viene del trabajo, viene el ángel. Está dormido, ahí está el ángel. El ángel siempre va a estar porque es un mandato de Dios a los ángeles, a cada uno de nosotros. ¿Quién nos defiende? Un ángel. ¿Sí? ¿Quién nos ayuda? Un ángel. Sí, hermano, créalo. Para el que cree todo es posible. ¿Sí? Aunque estemos dormidos, ahí está el ángel, hermano. Y eso tenemos que tenerlo en nuestro corazón, creyendo con fe de que el ángel está con nosotros. ¿Quién es el que nos ha librado de peligros? Un ángel. Y el Espíritu Santo también que está con nosotros. Aleluya. Habló a Felipe, el ángel, diciéndole: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén. ¿Sabe qué? Aquí, hermanos, le voy a explicar algo. ¿Sabe que Felipe, hermano, estaba en Samaria? Y había muchos milagros. Y Dios estaba haciendo muchas cosas maravillosas. El Señor estaba allí, hermanos, sanando a los enfermos. Si usted lee, hermanos, atrás, ¿verdad? Desde el capítulo 8, todo el 8, usted va a entender, desde el verso 4, ahí lo lee en la casa, que hacía muchos milagros, hermanos. Amén. Se manifestaban hasta demonios, hermanos, en la gente, y eran liberados. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo tenía trabajo para Felipe en un lugar muy distante de allí, lejos. Y aquí vamos a ver, hermanos, una manifestación del Espíritu Santo de cómo se mueve. Aunque estaban los milagros y estaban las sanidades, los prodigios a través de Felipe, hermano, y era un diácono, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno de palabra y lleno del Espíritu Santo, y dice que vino un ángel. Ya le dice esta palabra: y lo dice en el 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, para abajo, allá donde está la guerra, allá donde estaban los guerrilleros con ese, pues los de Gaza, los que peleaban, que tenían ahí el pueblo sujeto. Entonces se le levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, era un hombre importante del reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, y ese hombre venía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Todos conocemos el libro de Isaías, ¿verdad? Aleluya. Lo hemos leído por alguna ocasión. Pero fíjense en el 29, ponga sus ojos ahí. Y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién es el que nos debe dirigir nuestra vida? El Espíritu Santo, hermano. Hemos hecho tantas cosas, hermano. Las iglesias han hecho tantas cosas, aleluya, pero a veces sin el consentimiento o la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermanos, aleluya, conocer al Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, decirle que sea tu amigo, como era amigo el Padre Jehová de Moisés. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés?
Dice que Dios, que a Moisés le hablaba cara a cara, como si fuera su amigo. Dios le hablaba también a Abraham, porque era su amigo. Y le hablaba a Moisés, hermanos, aleluya, porque, hermanos, era un hombre de Dios, sometido a Dios. La Biblia dice, hermanos, que era muy manso y humilde en la tierra. No había otro como él. Él era un hombre especial para Dios. ¿Qué es lo que mueve al Espíritu Santo en nosotros? Nuestra humildad. Cuando Jesús vino, hermanos, Él no dijo, aleluya, que se iba a mover, no va por moverse. Miren las recomendaciones que dijo Jesús, ya para irse o antes de irse, ser mansos y humildes de corazón. Uno de los requisitos principales, hermanos, es ser humilde al Espíritu Santo. Si no somos humildes, hermanos, el Espíritu Santo no se va a mover. Quizás te puede bendecir, te puede tocar, te puede ayudar, te puede animar, pero tú no vas a sentir, aleluya, el mover fuerte que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón, dijo el Señor, como yo. ¿Por qué Dios usó a Jesús, hermano? Porque Jesús, hermanos, era divino y era humano también. Él necesitó del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos ver en la Biblia? Después de que fue bautizado por Juan el Bautista, el profeta que vino a anunciar a Jesús, que vino a preparar el camino, hermanos, en el cual decía, tras mí viene otro personaje que no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos, o amarrar la correa de sus zapatos. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y fue bautizado Jesús por Juan, ¿sí? Ese era el orden, hermanos, ¿sí? Tenemos que ser una iglesia de orden, para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios te pueda bendecir a ti también. Si te sometes a los órdenes que hay en la iglesia, Dios nos va a bendecir, Dios te va a bendecir, Dios te va a sacar adelante. Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero a veces somos un poco desordenados. Un poco a veces queremos que se haga como nosotros decimos y no como el Señor dice que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? ¿Y qué sucedió cuando salió Jesús del agua? El mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado y para ser tentado por el diablo, hermano. ¿Sí? Ayunó y no tomó bebida por 40 días y 40 noches. Fue realmente tentado, hermanos. ¿Sí? Nosotros no somos casi ni tentados a veces, ¿verdad que no? Y cuando somos tentados a veces queremos renegar o ya no queremos seguir o ya no queremos servir al Señor, porque somos humanos, pero tenemos al Espíritu Santo también como Jesús. ¿Qué ayudó a Jesús? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo estuvo con él en el desierto. El Espíritu Santo, hermano, le ayudó a soportar el ayuno, le ayudó a soportar, hermano, lo que le venía. Le ayudó, hermanos, a rechazar lo que el diablo venía a ofrecerle. El diablo le ofreció, le hizo grandes ofertas, buenas ofertas. Una de ellas es que le llevó al pináculo del templo y dice que le enseñó todos los reinos. Mira, todo eso yo creo que le enseñó hasta el futuro en el que estamos ahorita. Y ya en aquel tiempo había muchos reinos, estaba Babilonia, estaban los persas, hermanos, estaban los etíopes, estaban los egipcios, que ya eran también potencias mundiales en aquel tiempo, muy avanzadas. Y dice, mira, todo esto te lo voy a dar, pero si postrado me adoras. Y el Señor le contestó con la palabra: solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahí está el sometimiento de nosotros. Antes que todas las cosas, primero Dios. Hay que adorar a Dios, hay que servir a Dios, hay que buscar de Dios. Hay que decirle: aquí estoy, Señor, ¿en qué te puedo servir? Aquí estoy, Señor, úsame.
Úsame como instrumento, Señor. No soy nada aquí en la tierra. Soy un pedacito de carne solamente aquí. Y a ti te plació que yo naciera en esta tierra. Y a ti te plació también manifestarte en mi vida como mi Salvador, como mi Señor. Y cuando empezamos a pensar de esta manera, hermano, nos empezamos a someter a Dios. Nos empezamos a sentir lo que somos. No somos nada. Somos polvo. Hay por ahí un canto que dice ahí, somos polvo nada más. ¿Sí? Somos un polvo. Que Dios en su misericordia nos dio el soplo de vida, hermano. Y estamos aquí en esta tierra. Pero el futuro en el cual, hermanos, si le servimos a Dios de corazón, en espíritu y verdad, nos va a dar un cuerpo ya no de tierra, ya no de polvo, un cuerpo celestial. Un cuerpo celestial como el del Señor, hermanos. Eso es lo que nos va a dar el Señor. Eso es la esperanza que nosotros los creyentes, los cristianos tenemos de que un día, hermanos, aleluya, ya no vamos a hacer ese polvo. Mientras estamos aquí en la tierra somos polvo. Digo de nosotros que cuando moremos vamos a regresar al polvo. Nos van a comer los gusanos. Y los gusanos se hacen polvo. Comen ellos, pero llega el día que ya no comieron porque se van a morir ahí también. Pero nos debe cubrir la esperanza de que un día, la Biblia dice, aleluya, que un día el Señor va a aparecer en las nubes. Y ya no tarda mucho. Y de las cuatro cabos de la tierra, del norte, del sur, del este y del oeste, descenderán los ángeles y se tocarán las trompetas. Y al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Se van a abrir las tumbas, hermano. Y todos nuestros familiares y los que murieron más atrás de las otras generaciones desde un comienzo, hermanos. Entre ellos van muchos profetas. Entre ellos van muchos reyes que sirvieron de corazón a Dios. Entre ellos van, hermanos, todos los apóstoles, porque ellos también están esperando, hermanos, la redención de sus cuerpos. Ellos también se van a levantar y vamos a juntarnos en el cielo y nos juntaremos con el Señor, le miraremos cara a cara y nos va a llevar, hermanos, a las bodas del Cordero. Esa es la esperanza de nosotros, los creyentes, los de Cristo, hermanos. Por eso es importante seguir adelante. Gloria a Dios. Sucedió que el etíope, el hijo funcionario de Candace, reina de los etíopes, era de la reina, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mire el amor de Dios aquí y la misericordia de Dios para con este hombre que no entendía. Iba con su papel allí, pues dice que desechado, ¿cómo dice Isaías? Varón de dolores, experimentando en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, no le aceptaron, fue menospreciado y sobre él fue el pecado de todos nosotros. Decía, ¿qué querrá decir? Pues ahí aparece el Espíritu Santo, enviado por Dios. Ahí aparece Felipe, enviado por el Espíritu Santo, por un alma, hermanos, que estaba interesado en saber quién era Jesús, quién es este hombre que se atrevió a morir por nosotros, quién es este hombre que dio su vida por nosotros, quién es este hombre que sufrió tantos dolores, experimentado en quebrantos para salvarnos. Y apareció Felipe, hermano. ¿Quién sabe dónde lo trajo el Espíritu Santo? No necesitó carro, no necesitó, hermanos, un caballo, ni una mula, ni un burro, ni un carretón, hermanos. El Espíritu Santo lo trajo. Podemos ver el poder del Espíritu Santo. Y podemos sentir que el Espíritu Santo también nos puede mover a nosotros. Porque si movió a Felipe y movió a todos los apóstoles, hermanos, también a nosotros nos puede mover.
La Biblia dice que el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, o no sé si es segunda, dice, conozco a un hombre, ahí lo declara el apóstol Pablo, conozco a un hombre, yo no sé si en el cuerpo o en el espíritu, me llevó al tercer cielo, y oí cosas, y miré cosas, y no se me ha permitido decirlas, pero vio, hermanos, el cielo, lo llevó al cielo el Señor para que conociera todo lo que había allá. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo nos puede llevar, hermanos, nos puede enseñar, nos enseña la Biblia, nos revela la Biblia, nos revela los tesoros que Dios tiene para nosotros. Si confiamos en Dios y en el Espíritu Santo. ¿Sí? Aleluya. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Es la primera pregunta. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y fíjese lo que dice. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Es una pregunta con interrogación ahí. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Los hombres importantes los cargaban para llevarlos para allá y llevarlos para acá, y eran millas que tenían que caminar con ellos, y llevaban un comité de personas, cuidándolos, a veces llevaban hasta el ejército, porque eran hombres importantes. Pero Dios, hermanos, aleluya, no solamente salva, hermanos, Él puede salvar a cualquier persona, porque Dios no hace excepción de personas. Él puede alcanzar al más pobre, pero también puede alcanzar al más rico. ¿Sí? Dios no hace privilegios. Dios se agrada de un corazón que, hermanos, crea en Él, que le acepte a Él, que esté dispuesto a vivir la vida de Cristo. A eso busca Dios. Aleluya. Y rogó a Felipe que subiese. Mire, le dio privilegio. Súbete entonces. Si tú me puedes enseñar, súbete. Y miren lo que pasó a ese carro. Y acudiendo Felipe y oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? El 11, no, el 31, perdón, estoy mal. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, hablando de Jesús, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, porque Dios enseña de una manera que podamos entender. ¿Sabe qué hacían los pastores en aquellos lugares? Y todavía le quitan la lana, no sé si 2 veces al año o 1 vez al año, le quitan la lana a los borregos, y de ahí sacan las telas, y de ahí sacan los abrigos, de ahí sacan pues toda clase de cosas, ¿verdad? Aleluya. Cobijas, zarapes, tanta cosa que sale. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Isaías 53. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación quién la contará, porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo al eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Solamente con creer, hermano. Solamente creer. Al carcelero de Filipo le dijo: cree en el Señor, porque vio que hubo un temblor y se abrieron las prisiones, ¿no? Y salieron los apóstoles que estaban encarcelados, y luego llegó y queriendo matarse con el cuchillo, porque era una ley que si se iban los presos, se les escapaban los presos, si huían los presos, el carcelero iba a ser sacrificado. Y él ya se iba a sacrificar mejor solo, ¿verdad? Para que no le sacrificara. Y le digo el apóstol: ¡hey, no te mates!
Aquí estamos todos. Nadie se ha ido. Nadie se ha huido. No te mates. Y digo, se quedó maravillado, hermanos, de lo que había pasado, y ahí estaban los presos. Se podían haber ido, se podían haber huido, hubieran corrido. Es lo primero que va a hacer alguien que le da, pasa algo, se va a huir. Si antes de que los agarren ya andan corriendo, sí, ¿verdad? Porque no quieren entrar a la cárcel. Pero estos hermanos se quedaron por alguna razón, y entonces el apóstol, no sé si fue Pablo, ¿verdad? Le dijo: ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Qué debo hacer? Salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche, hermanos, aleluya, fueron liberados como quiera. Se fueron a la casa del carcelero, y allí, hermanos, yo creo cenaron, comieron, ¿verdad? Aleluya. Y les hablaron a toda la familia, y toda la familia se convirtió. Toda la familia se convirtió a Cristo, hermano. Porque Dios empieza con una persona, o con dos personas, o con una familia, y el propósito es salvar a todas sus casas. Denle un fuerte aplauso al Señor. El Espíritu Santo enseña. Nos puede enseñar, hermano, la verdad, como ahorita que estamos hablando. Él te puede estar hablando a tu corazón, a mi corazón, el corazón de los que estamos aquí. Y dice en San Juan 14:26. Léalo. Vamos a abrir San Juan 14. Verso 26. Ya voy a terminar. Pero ojalá y nos interesemos en buscar, hermanos, más del Espíritu Santo. Más el Consolador. ¿Ya lo tiene? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como humanos se nos olvidan las cosas. A mí se me olvidan las cosas. Como humanos, hermanos, a veces tenemos una mente muy finita, ¿sí? Que a veces se nos olvidan las cosas. Pero tenemos a alguien que nos va a ayudar. Tenemos a alguien que es el Espíritu Santo, hermanos, el Consolador. Aleluya. Que el Padre en este tiempo lo envió. Él nos va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es? El Espíritu Santo le recordó a los apóstoles, hermanos, de los 3 años y medio que anduvieron con él. No se acordaban de cosas, no las entendían completamente, no sabían, hermano. Tomás le dijo, el Señor les había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Tomás dijo: ¿cómo vamos a ir a donde tú vas a estar, Señor? Le dijo en los textos altos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? San Juan 14:6: yo soy el camino. Como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí, ¿sí? Entonces, ¿quién le estaba recordando allí? El Señor le estaba diciendo cuál era la manera. Pero el Señor nos dice a nosotros la manera, cómo podemos llegar al cielo, ¿sí? Cuando nos enseña la Biblia, cuando nos enseña la palabra, la verdad de la palabra, hermano, ¿sí? Que es San Juan 14:6. Jesús dijo, yo también se lo contestó, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y nos lo deja a nosotros para que el mundo sepa, no solamente nosotros los creyentes, sino que el mundo sepa, hermanos, aleluya, que hay un camino, y ese camino es Jesús. Ese camino es Jesús. La verdad es Jesús. La vida es Jesús. Andar, aleluya, en novedad de vida es Jesús. Oh, hace muchas cosas del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. Le quiero enseñar algo. Aquí en donde leímos, fueron llamados, dice en Hechos 13. Vamos a regresar al 13. Ya para terminar, solamente lo voy a dar una conclusión.
Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé y todos ellos, ¿verdad? Ya lo leímos. Y luego, estando en la oración y estando reunidos allí, hermanos, aleluya, dice que habló el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Le dije al comienzo y que escrito en el libro. Que habló el Espíritu Santo y que dijo, apártame. Dos personas, a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué no digo de otras personas? Porque Dios es específico. Y Dios sabe a quién va a llamar. Y Dios sabe a quién va a usar. No es porque yo quiera acomodarme en ese lugar. No es porque yo quiera estar ahí, puede decir cualquiera de nosotros. Tenemos que esperar una confirmación del Espíritu Santo para cada ministerio, para cada obra que vamos a hacer en la obra del Señor. Hay muchos que se ponen como pastores, ¿sí? Hay muchos que dicen, yo me voy a ir de evangelista. Él se va a ir de evangelista, pero te da falta que lo use el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque muchos se van sin el ministerio. ¿Y por qué no funcionan? Porque no fueron llamados. No los escogió el Espíritu Santo. Cualquiera puede decir, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo me voy a poner como pastor. Hermanos, si no conocemos la Biblia y conocemos cómo es, hermanos, el orden de Dios a través de la palabra, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo, hermanos, por eso se han cometido miles de errores. Y luego dice el Señor, ¿por qué no prospero? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Dice la Biblia que lo que no es de Dios no prospera. Duraron unos años, o quizás ahí sigan, ¿verdad? Aleluya. Pero lo que es de Dios, aunque pase por luchas, y pase por pruebas, y pase circunstancias difíciles, hermanos, aleluya, la obra va a seguir adelante. Cuando decimos gloria a Dios, un fuerte aplauso al Señor. Es lo que yo alcanzo a entender. Por 44 años que tenemos en Cristo, y muchas cosas se nos han pasado, pero yo creo que Dios nos está abriendo, hermanos, una puerta de bendición, una puerta, hermanos, aleluya, para buscar el Espíritu Santo, porque el que va a añadir a la iglesia es el Espíritu Santo. Si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, si le buscamos como Él quiere que le busquemos, hermanos, si nos hacemos amigos del Espíritu Santo, compañeros del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es el que hace todo. Yo no hago nada. Yo solamente soy un vaso aquí, mi esposa es un vaso, la hermana Meggy es un vaso para tocar, y todos los que ministramos aquí somos solamente vasos, hermanos. Y muchas veces se nos sube el ego y las ves, y a veces pensamos que somos nosotros los que estamos haciendo, por mí esto, por mí lo otro, hermanos, y qué equivocados estamos, o qué equivocado a veces habíamos estado. Ahora tenemos que volver a la senda antigua y someternos a Dios y vivir una vida de humildad y de sencillez, para que Dios nos pueda usar en el canto, en la poesía, en la predicación, como maestros, como maestras, hermanos, aleluya, como pastores, como evangelistas, como profetas. No todos son profetas. Hay tantos ahorita en el mundo que dicen, yo soy profeta. Eso lo dices tú, ¿verdad? Y hasta yo lo puedo decir, pero otra cosa es lo que dice el que está allá arriba, que es Dios. Te falta lo que diga el Espíritu Santo. Yo a ti ni te conozco. Así dice la Biblia en uno de los evangelios. Dice que se van a presentar y van a decir, Señor, hice milagros en tu nombre, sanaron los enfermos, eché fuera demonios. ¿Y qué les va a decir el Señor? Malditos, no los conozco. Así va a decir el Señor, hermano. Muchos se pueden creer, hermano, como decimos allá. Bueno, es algo vulgar, ¿verdad? Pero no, mejor no lo digo. Nos creemos lo que no somos. Nos levantamos el cuello como que somos
aquellos de grandes hombres que, hermanos, conocemos todo. Yo no puedo decir ahorita, yo no conozco nada. Yo solamente lo que el Señor me enseña. Y lo que Dios quiere que yo enseñe. Y como lo he dicho muchas veces, yo no le voy a enseñar algo, hermanos, que Dios no me ha enseñado. Con malos propósitos, o malos deseos, o por esto, por lo otro, porque muchos andan, hermanos, en el mundo predicando, y a veces, hermanos, con ideas. Una vez nos dijo un hombre de Dios, ¿verdad? No digo nombres para que no señalemos a nadie a su hermano. Dijo, ya sé cómo recoger la ofrenda y los diezmos. Y nos quedamos bien, pues, ¿cómo? Cuando esté la bendición, de todo bendecido, entonces voy a pedir la ofrenda. ¿Se imaginan, hermanos? Hasta dónde llega una persona, hermanos. A veces por la necesidad, o a veces porque son muy, como dicen, unos zorros, ¿verdad? Queriendo de sacar a la gente, hermanos. Aleluya. Cuidado. La Biblia dijo el Señor a los apóstoles, los voy a enviar como palomas, ¿verdad? Pero astutos como serpientes. ¿Sí? Y los voy a enviar como ovejas, pero van a haber muchos lobos. ¿Sí? Cuídense de los lobos. Nosotros decimos gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Bendito Cristo, aleluya. Él es el Todopoderoso, ¿sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una persona, tiene intelecto. ¿Quieren saber cuáles son los intelectos? Él piensa, él decide, él habla, él se mueve, ¿sí? Él es, hermanos, tiene intelecto, él oye, él mira, él sabe el pasado y él sabe el presente, él sabe todas estas cosas. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue enviado en esta dispensación de la gracia. Jesús lo dijo, San Juan 14, versículo 12. Dijo, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. Bueno, ese es otro, pero dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fue lo que la hermana leyó. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y cuando guardamos los mandamientos, hermanos, cuando estamos dispuestos a ponernos a raya en la palabra del Señor, Él manda el Espíritu Santo. Él manda el Espíritu Santo a nuestro favor. ¿Sí? Aleluya. ¿Cuántos estamos entendiendo esa escritura? Mire, versículo 17 dice enseguida, en San Juan 14, 15, 16 y 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Hay muchos espíritus de error, hay el espíritu del anticristo, hay muchos espíritus del anticristo allá afuera, hermanos, que no creen en Cristo, se oponen a las cosas de Cristo, se oponen a la iglesia de Cristo, que somos nosotros. Se oponen a que se les hable la palabra, ¿sí? Cierran sus puertas y cierran sus corazones y ponen títulos ahí, decir, soy católico, soy de tal religión, ¿verdad? Y no puedes ya decirles nada, porque cierran sus puertas para que se les hable del Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuántos están interesados en saber más? El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, aquí nos dice el Señor a nosotros, pero ustedes, ¿sí? Aleluya. En San Juan les dijo a los apóstoles, de los discípulos que decían, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Aquí, hermanos, el Espíritu Santo, dejemos que Él salga de adentro de nosotros, ¿sí? Pablo dijo, no sabéis que somos templo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Jesús le dijo, hermanos, a los apóstoles cuando le enseñaron el templo que estaba allí, hermanos, aleluya, el templo
era el de Herodes. El de Salomón pues ya había sido destruido. Como 3 veces reedificaron el templo, ¿verdad? O 2 veces. 3 veces, porque Nehemías también lo reedificó, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, mira qué hermoso templo, mira qué bellas piedras, está hermoso el templo, pero estaba contaminado. Ya no se hacían los ritos religiosos de corazón, ya no le ofrecían a Dios lo mejor, le ofrecían la oveja perniquebrada, que venía así la ovejita. Y allá estaban las buenas y bien gordas, y traían la más poquita, la más enferma, ya casi muriéndose. Así era el pueblo, que no caigamos nosotros en esa condición, ¿verdad? Aleluya. Para Dios lo mejor. Aleluya. Para Dios lo primero. Aleluya. Aunque sea poquito, pero de corazón. Amén. Es lo que Dios te va a aceptar. Muchos ofrecían mucho dinero en los tiempos de Jesús, pero vino una viuda que apenas traía, yo creo lo único que traía, lo dejó ahí, hermanos, en el ofrendatorio, y le preguntaron, les preguntó él, ¿quién creen ustedes que dio más? Uno dijeron, no, pues los que traían, los que quedaron. Y dije, no, también equivocados. Esta pobre mujer, porque esta mujer dio todo lo que tenía. Eso es lo que mira el Señor. Tu corazón, la intención que tú das a Dios. No se trata de cantidades, se trata de que lo hagas de corazón. Y que lo hagas con alegría de corazón, con sencillez de corazón. Puedes dar mucho, yo no digo que no, y Dios también te va a bendecir, pero hazlo de corazón. Haz lo que salga de tu corazón, ¿verdad? No por fuerzas, no porque te están hablando del altar, sino porque tú sabes cómo Dios te ha bendecido y cómo Dios te ha prosperado y cómo tú puedes bendecir. Eso es lo que Dios le dice, ¿sí? Aquí nunca le hemos hablado a la gente de cantidades, ni que te esforzamos, ni que te decimos. ¿Cuánto me han oído a mí hablar así? De los que tienen muchos años aquí. Nunca, no. ¿Por qué? Porque vivimos por fe, andamos por fe, nos movemos por fe, y Dios nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. ¿Sí? Y empezamos de abajo. Y cuando hemos quedado casi solos, el Señor me ha dicho a mí, con esos 5 que quedaron, sigue adelante. Por eso me gusta mucho el canto que dice, sigue adelante, sigue. ¿Qué más dice el canto? Que no te importe nada, porque he experimentado eso, hermano. Y he experimentado muchas situaciones que los cantos hablan. Yo y mi esposa y quizás mis hijos también, ¿verdad? Por eso lo decimos. Sí, hermano, porque, aleluya, hablamos con la experiencia, hablamos con testimonio, hablamos porque hemos pasado por allí, y sabrá Dios por cuántas cosas más nos vaya a pasar el Señor. Pero aquí estamos y no nos vamos. Estamos al frente, echándole ganas, y seguiremos. Vienen las cosas más difíciles. Entre más, dijo el Señor, se va a multiplicar más la maldad, se va a multiplicar más el pecado, se va a multiplicar más la oposición, que es lo peor, a la obra de Dios. Muchas veces hasta nosotros mismos detenemos la obra de Dios con nuestras palabras, con nuestros consejos. A veces desanimamos a los otros. Vemos uno bien gozoso y se llenó del espíritu y va bien contento, y por ahí se encuentra, hermanos, algún medio cristiano, como dice por ahí, un cristino, como dice, sí, que nomás está así, medias aguas, ¿verdad? Y le empieza a decir, no te fijaste esto, no te fijaste el otro, no te fijaste que acá, que allá, que esto, que hermano, no mirando las fallas de uno. No pongamos la mirada en la gente, pongámonos en Cristo. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. No la pongo en mí, hermano, yo soy humano, yo soy como usted, puedo fallar. ¿Usted falla?
¿Sí o no? ¿Ustedes fallan? Fallamos. Pero tenemos en nuestro corazón, hermano, aleluya, de que tenemos un Cristo que restaura, un Cristo que perdona, un Cristo que nos vuelve a levantar, hermanos, cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, aquí estoy. Como David dijo, fallé, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Vuélveme el gozo de mi salvación. Aleluya. Espíritu noble me sustente. ¿Sí? Porque eso es lo que necesitamos, nomás el perdón de Dios. Nadie es perfecto aquí en la tierra. Que estemos en este mundo, no somos perfectos. No mire perfección en mí, mire lo bueno. Porque, hermanos, estamos en este mundo. No deseamos hacerlo, pero puede suceder. Y cuando sucede algo, hay que levantarle el hombro a la gente. Hay que levantarle los brazos como Moisés. Moisés se cansaba, hermanos, y le pusieron, lo sentaron en una piedra allí, y se puso burro y Aarón, ¿verdad? El padre y el hijo, deteniéndole los brazos. Horas y horas, hermano, bajaban los brazos y el pueblo perdía la batalla. Vinieron a levantar los brazos y ahí lo tenían porque ella solo no podía, hermano. Ganaron la batalla. Nosotros tenemos que ser como Aarón y como Hur. Era Hur, ¿verdad? El hijo. Levantarle los brazos a los pastores, levantarle los brazos a los maestros, a los ministros que hay aquí, hermanos, aleluya, porque ellos también comienzan, pero quieren hacer la obra del Señor. Y yo creo que allí es donde nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos están gozando? Fueron llamados, ya con esto termino, porque es importante que fueron llamados. Aquí hay mucho que le podemos sacar a este pasaje. Dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hay obras específicas. A nosotros nos llamamos a estar aquí, en esta iglesia, en esta obra. No nos hemos ido. Nos han dado ganas a veces de correr cuando vemos la situación difícil, pero no hemos corrido. Muchos de los que están aquí que tienen años saben que no hemos corrido. Hemos pasado por divisiones, ¿como cuántas? Como 5. Y a veces hasta con los mismos familiares. Pero hemos permanecido, hermanos, sabiendo que no nos puso el hombre, nos puso el Señor. Y que el Señor nos va a volver a levantar. A veces Dios permite cosas. A veces Dios permite también las divisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, no crecemos porque hay tanto problema. Que porque están no tan a gusto, que porque no les gustó, que porque quieren de la manera que ellos quieren, y y una gran distorta, amén, y al final no aguantan y se van. Y así pasa en muchas iglesias, no nomás aquí, en muchas partes. Pero cuando somos llamados, como fue llamado Pablo y Bernabé, soportaron, gloria a Dios, ¿saben? ¿Por qué? Le voy a leer, casi le voy a leer, dice. Fueron llamados por una obra o por una razón, porque Dios tenía un trabajo especial en la obra de Dios. Eran llamados para una obra, hermanos, misionera. Se iba a expandir el Evangelio. Aquí vemos el comienzo, hermanos, de estos dos personajes, Pablo y Bernabé, para ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, hermanos, aquí mismo. En este pasaje que estamos leyendo de Hechos capítulo 3. ¿Y quién lo iba a hacer? El Espíritu Santo. Apártamelos. Estos dos personajes, estos van a llevar el Evangelio. Un Evangelio de poder. Un Evangelio que salva. Un Evangelio que bendice. Un Evangelio, aleluya, que es la vida de Cristo. Y que en la vida de Cristo hay salvación. ¿Sí? Era un propósito específico, claro, rápido y específico en el propósito que tenía el Espíritu Santo. Expandir el Evangelio, que siguieran predicando el Evangelio, que fueran hasta el último rincón de la tierra. Nomás ellos, hermanos, fueron escogidos, porque Dios conocía el corazón de este hombre. Si era
era tan aguerrido, hermano, para buscar a los cristianos, a los del camino. ¿Usted cree que no era tan aguerrido para ir, hermano, a donde Dios lo llamara? Y no de la manera que el Señor lo alcanzó cuando iba rumbo a Damasco, ¿sí? En un rayo luminoso más fuerte que el sol, como 7 veces. Y luego, hermanos, aquella voz tan poderosa que le habló cuando se derribó en tierra y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes con un pico, o sea, con el aguijón. Quedó ciego, hermano. Y Saulo ahí en la tierra ya ciego entendió que era la voz del Señor Jesucristo. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar golpes con este aguijón. Pero te voy a dar una oportunidad. Porque dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Así tenemos que decir nosotros: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Cuando, hermanos, pasamos por algo, es Dios que a veces está tratando con nosotros. Dígale: ¿qué quieres que haga, Señor? Enséñanos qué quieres que haga. Y si usted lo hace, mire las bendiciones que van a llover. Ya ha llovido a muchas personas y también a nosotros. Bendecirlo, Señor, porque el Señor, hermanos, sabe bendecir. Y lo llevó a una casa de Ananías, el curtidor, porque le dio las señas de la calle, cómo era la casa y todo. Y luego llamó, hermanos, a un personaje que fue a orar por él, o de la casa de por él, y recobró la vista. Y luego lo llevó 14 años al desierto y le enseñó. Fue el Espíritu Santo, le enseñó todo, hermanos. Cristo vino a enseñarle, ¿sí? Y después, hermanos, empezó a predicar y a predicar y a predicar y a viajar y a ir por todas partes, hermanos, en Europa, allá en el viejo continente. Hermano, levantó muchas iglesias, escribió 13 epístolas, aleluya, y el Señor, hermano, le dio la gracia, la sabiduría, hermanos, la inspiración espiritualmente para que nosotros leamos, hermanos, 13 epístolas escritas por Pablo, el apóstol. Finalmente el Señor se lo llevó y él lo declaró antes, porque él dijo: ya estoy listo para ser sacrificado. Ya el Señor ya me dijo que ya. ¿Sí? Porque Dios avisa también. Cuando ya nos va a llevar el Señor, nos va a avisar. Pero, hermanos, ellos tuvieron un privilegio muy grande. Por eso era que los apartó. Era una acción de escoger, separar para un ministerio específico en la obra del Señor. Porque quería expandir el Evangelio en este mundo. Y decimos gloria a Dios. Vamos a ponerlo de ti. Así nos va a usar a nosotros, hermanos. Nos quiere usar a nosotros.